Hola oyentes, bienvenidos a un episodio más en Exprésate Digital Podcast. Soy Milena Rivera y junto a Mabel Uyus y María Pía hablaremos sobre un tema muy importante y fundamental para el desarrollo de la sociedad, sobre aquellos principios morales que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano. El día de hoy hablaremos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o también conocida como la Carta Magna de la Humanidad, el cual fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948, y esto fue como respuesta a los actos de barbaridad ultrajantes para la conciencia de la humanidad que fueron cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Así es, Milene. Existieron muchos eventos sorprendentes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos fueron como por ejemplo el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que fue uno de los eventos más impactantes y trágicos de la guerra, que fue el lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos en agosto de 1945. Otro vendría a ser la Operación Overlord y el Día D, que se llevó a cabo el 6 de junio de 1944, donde las fuerzas aliadas llevaron a cabo la invasión de Normandía en Francia, conocida como el Día D. Fue una operación militar masiva y audaz que marcó un punto de inflexión en la guerra y eventualmente llevó a la liberación de Europa Occidental del dominio nazi. Otro también vendría a ser el Holocausto, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde el régimen nazi llevó a cabo el genocidio sistemático de millones de personas, principalmente judíos, en lo que se conoce como el Holocausto. Fue un acto de atrocidad sin precedentes en la historia y dejó una marca indeleble en la conciencia mundial. Por último, también vendría a ser la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre 1942 y 1943, fue uno de los enfrentamientos más sangrientos y feroces de la guerra. Las fuerzas alemanas y soviéticas lucharon en una brutal batalla urbana por el control de la ciudad de Stalingrado, con un costo humano devastador. La derrota alemana de Stalingrado marcó un punto de inflexión significativo en la guerra. Y pues bueno, Milene, estos son algunos de los ejemplos de eventos sorprendentes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en estos momentos vamos a pasar a hablar con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, docente de Derechos Humanos, quien nos va a contar un poquito sobre qué importancia tuvo los derechos humanos en el año 1948. Adelante, doctor Rodríguez, lo escuchamos. La Declaración Jurada de los Derechos Humanos en el año de 1948, al haberse dado tras una guerra mundial, ¿no?, que era la Segunda Guerra Mundial, se tuvo una apreciación bastante objetiva correspondiente al bien jurídico tutelado, que era la vida humana, ¿no?, así como su integridad física, así como que nadie podría ser maltratado ni esclavizado sin causa o justificación alguna, y aún así hubiera una justificación, no estaba permitido. Con esta Declaración de los Derechos Humanos se establece una línea sin precedentes, ¿no?, algo totalmente nuevo e innovador, ya que la masacre que hubo en la Segunda Guerra Mundial de los nazis contra los judíos dejó una gran lesión y un vacío legal respecto a la forma de cómo se podía ver a una persona, a los sentidos inhumanos, ¿no?, las masacres, las guerras. Entonces, al darse esta Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948, prácticamente se testa, ¿no?, cualquier abuso, cualquier maltrato que pudiera existir del hombre contra el hombre.
Es por eso que marca un revuelo muy interesante, toda vez que simplifica mucho lo que es la vida humana, ¿no? En sus especificaciones y declaraciones. Es así con la Declaración de los Derechos Humanos del año de 1948, se establece que en una sociedad avanzada de Estado de Derecho, una sociedad democrática, no puede atentarse contra la vida humana de ninguna forma, ¿no? Es por eso que queda erradicado prácticamente para esta Declaración Universal de que ningún humano podría atentar contra la vida de otro ser humano, contra su integridad física, contra su bienestar jurídico, ¿no? En base a este fundamento, hoy en día la normatividad resulta ser más amparable a los más indefensos y castiga a los que realmente se deberían de castigar, con una pena. Anteriormente, había muchos hechos que no eran considerados delitos. Por ejemplo, el tema correspondiente a la esclavitud. Antes era legal vender a una persona, ¿no? O tener bajo su mano a una persona, inclusive ser dueño de su vida. Pero a partir de esta declaración, de estas normas, la sociedad como que avanza y da un gran salto, ¿no? Lo cual ha hecho que la sociedad moderna tenga bastante amparo legal. Le agradecemos, doctor Rodríguez, por esta información que nos da. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en París, el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Es así, María Pía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. El primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948 en más de 50 estados. Miembros participaron de la redacción final. Ahora hablemos sobre los orígenes de los derechos humanos. ¿Cómo era la sociedad antes de la Declaración de los Derechos Humanos? Respecto al derecho positivo, se remontan a documentos aparecidos en siglos recientes, de tal manera encontramos como referentes a la Carta Magna del año 1215, el Habeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689. En Inglaterra, o el Bill of Rights del Estado de Virginia y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ambas en 1776. Es en documentos de este tipo que comienza a darse especificidad normativa a las libertades individuales. Resulta de singular importancia el Bill of Rights inglés, ya que significó el recorte de los poderes absolutos del monarca. Y bien, oyentes de Exprésate Digital,
Sin duda, toda esta información nos ha servido de ayuda y para recordar que el día de hoy gozamos de diversos derechos que antes no existían. Por ello, tomemos conciencia de nuestros actos y valoremos de los derechos que nos fueron otorgados por personas que un día la lucharon para que el día de hoy nosotros podamos expresarnos y disfrutar de todos y cada uno de nuestros derechos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast.